Amaikabat celebra una nueva Asamblea General en Gasteiz y el motivo fundamental, tenemos dos motivos para celebrar esta Asamblea. Por una parte, el hacer un balance de un año de existencia de los representantes de la Asamblea General. Vamos a hacer un repaso de lo que ha supuesto Amaikabat en el escenario político durante el último año, porque ya tenemos un año de existencia, pero sobre todo esta Asamblea General nos va a servir para dar el pistoletazo de salida de cara a las próximas elecciones de mayo de 2011. Debemos prepararnos, tenemos que preparar a nuestros hombres y mujeres, nuestros programas, nuestras candidaturas, y si bien es cierto que estamos hablando con el Partido Nacionalista Vasco porque es nuestro deseo concurrir con el Partido Nacionalista Vasco en esas elecciones, nosotros eso no nos impide el tener preparada nuestra propia gente. Hoy mismo en la Asamblea General de Amaikabat vamos a hacer un repaso de lo que ha supuesto el primer año de existencia de nuestro partido, y a nadie se le oculta que precisamente uno de los motivos que impulsó al nacimiento de Amaikabat fue precisamente la deriva que estaba habiendo en Eusko Alkartasuna. Denunciábamos aquella deriva hacia la izquierda abertzale, un Eusko Alkartasuna que abandonó radicalmente sus valores fundacionales para echarse en brazos de la izquierda abertzale, y aquello que algunos nos discutían y nos desmentían hace escasamente 12 meses se ha producido de manera clara este domingo en el Palacio de Euskalduna, ¿no? Por lo tanto, es evidente que el tiempo ha confirmado todo lo que nosotros avanzamos que iba a suceder, pero dicho esto, nosotros respetamos absolutamente lo que haga Eusko Alkartasuna y lo que haga la izquierda abertzale. Es más, pensamos que es incluso saludable, que es clarificador que se produzcan este tipo de convergencias, de confluencias, porque clarifican el escenario político futuro, y nosotros absolutamente respetuosos vamos a ser y hemos sido hasta ahora con esta cuestión, e incluso, insisto, saludamos que lo que se haya producido, lo que se está produciendo entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale. Dicho esto, nosotros abogamos, como siempre hemos hecho, porque el nacionalismo institucional e histórico, el que representa el cauce central de la sociedad, salga fortalecido del siguiente reto electoral, que son las elecciones municipales y forales de 2011, y en eso está trabajando Amaikabat.